Advertencia. Las historias que aquí se cuentan son extraídas de Reddit. Muchas pueden ser hechos reales, mientras que otras son solo relatos creados para entretener a la audiencia. Por esta razón, se recomienda discreción con las mismas. Al despertar y ver a la niña frente a mí, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí, y su sonrisa sangrienta parecía estirarse aún más mientras me observaba. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado por el miedo. La habitación, que hasta ese momento parecía tranquila, se volvió opresiva, y el aire se sentía pesado. No podía apartar los ojos de ella. Era como si algo me obligara a seguir mirándola, aunque cada fibra de mi ser quería cerrar los ojos y desaparecer. La niña no dijo nada, pero su presencia lo decía todo, no estaba ahí por casualidad. Me di cuenta de que lo que estaba viviendo no era solo un sueño, sino algo más profundo y aterrador. Con un esfuerzo monumental, logré moverme y traté de despertar a mi hermana, pero ella no respondía. Era como si estuviera en un sueño del que no podía escapar. La niña se acercó más, y sentí su aliento frío en mi cara. En ese momento, supe que tenía que hacer algo, cualquier cosa, para romper el hechizo que parecía tenernos atrapadas. Me concentré en respirar profundamente, intentando calmarme a pesar del pánico. Recordé que en algunos sueños, si uno se da cuenta de que está soñando, puede intentar controlarlo. Cerré los ojos con fuerza, intentando imaginar que la niña desaparecía, que todo volvía a la normalidad. Abrí los ojos lentamente, con la esperanza de que funcionara, pero ella seguía allí, ahora más cerca que antes. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Estaba atrapada en este sueño oscuro y no sabía cómo salir. Intenté gritar, pero mi voz no salía, como si algo la estuviera bloqueando. Finalmente, en un último intento por liberarme, hice un esfuerzo sobrehumano para levantarme de la cama. Al hacerlo, sentí que algo me soltaba, y de repente, todo desapareció. Me encontré sentada en mi cama, empapada en sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Miré a mi alrededor, la habitación estaba en silencio, y mi hermana seguía durmiendo profundamente a mi lado. Pasaron varios minutos antes de que pudiera convencerme de que todo había sido un sueño. Pero la sensación de la presencia de la niña, su mirada, y esa sonrisa espeluznante, permanecieron conmigo mucho tiempo después de que me desperté. Desde esa noche, el sueño no ha vuelto, pero la sensación de que fue más que un simple sueño nunca me ha abandonado. A pesar de que había despertado y me encontraba en mi cama, la sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Durante varios minutos, me quedé sentada en la oscuridad, con los ojos abiertos, intentando calmar mi respiración y asegurarme de que todo lo que había experimentado no era real. Sin embargo, el miedo que sentía era tan profundo que me costaba creer que solo había sido un sueño. Finalmente, reuní el coraje para levantarme de la cama. Caminé lentamente hacia la puerta de la habitación y la abrí con cuidado. El pasillo estaba oscuro, y aunque normalmente me sentiría segura en mi propia casa, esa noche algo se sentía diferente. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el suave ronquido de mi hermana desde la cama. Encendí la luz del pasillo, esperando que eso me diera algo de consuelo, pero la sensación de ser observada no desapareció. Decidí revisar toda la casa para asegurarme de que todo estaba en orden. Recorrí la sala, la cocina, e incluso revisé las ventanas y las puertas, todas estaban cerradas. No había rastro de la niña, ni de ninguna señal que indicara que algo extraño había sucedido. Cuando terminé de revisar, volví a mi habitación y me senté en la cama. Mi hermana seguía profundamente dormida, ajena a todo lo que había ocurrido. Me recosté a su lado, tratando de relajarme, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña con la sonrisa sangrienta volvía a aparecer en mi mente. Sabía que no iba a poder dormir, así que decidí quedarme despierta hasta que amaneciera. Las horas pasaron lentamente, pero finalmente, la primera luz del día comenzó a filtrarse por las ventanas. Me sentí aliviada al ver el sol, como si su luz pudiera ahuyentar cualquier sombra o presencia oscura que pudiera haber en la casa. Cuando mi hermana se despertó, no le conté lo que había sucedido. No quería asustarla ni preocuparla, así que guardé la experiencia para mí. Durante los días siguientes, no pude dejar de pensar en el sueño. Cada vez que recordaba la mirada de la niña, una sensación de inquietud me invadía. Aunque traté de ignorarlo, algo dentro de mí me decía que lo que había vivido no había sido un sueño común. Las semanas pasaron, y poco a poco logré convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación.
pero, a veces, cuando estoy sola en casa o cuando la noche cae y todo está en silencio, siento una presencia, como si alguien me estuviera observando. No sé si es mi mente jugándome una mala pasada, o si hay algo más, algo que sigue conmigo desde aquella noche. A medida que pasaban los días, intentaba retomar mi rutina normal, pero siempre había un pequeño nudo de inquietud en mi pecho. Las noches se volvieron una prueba de valor. Me costaba conciliar el sueño, y cuando lo lograba, era ligero y siempre acompañado de la sensación de que algo o alguien podía aparecer en cualquier momento. Sin embargo, intentaba mantenerme ocupada y no pensar en lo que había sucedido. Una noche, mientras estaba en mi habitación leyendo un libro, escuché un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro que provenía del pasillo. El miedo me paralizó por un momento, pero me obligué a pensar racionalmente. Debe ser el viento, me dije, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Traté de ignorarlo y seguí leyendo, pero el susurro se repitió, esta vez un poco más fuerte y más claro. Decidí armarme de valor y salir al pasillo. Tomé la linterna de mi escritorio y, con manos temblorosas, encendí la luz. El pasillo estaba vacío, como siempre, pero algo en el aire se sentía diferente. Una brisa fría, que no tenía razón de estar allí, rozó mi piel, y en ese momento lo supe, no estaba sola. Sin pensar, regresé a mi habitación y cerré la puerta de golpe. Me recosté en la cama, abrazando las rodillas, intentando racionalizar lo que acababa de sentir. El miedo me mantenía alerta, y aunque sabía que no podía ignorarlo para siempre, en ese momento, prefería no investigar más. Esa noche, intenté dormir con las luces encendidas, pero el cansancio y el miedo me mantuvieron despierta hasta el amanecer. Al día siguiente, decidí contarle a mi hermana lo que estaba ocurriendo. Sabía que era injusto cargar con todo ese miedo sola, y aunque no quería asustarla, sentía que debía saberlo. ¿Recuerdas el sueño que tuve hace unas semanas?, le pregunté mientras desayunábamos. Ella asintió, con una expresión curiosa pero sin preocupación. Le conté todo, desde la presencia en la habitación hasta el reciente susurro en el pasillo. A medida que hablaba, pude ver cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la preocupación. ¿Crees que esté pasando algo aquí?, preguntó en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. No lo sé, respondí, sintiendo el peso de la incertidumbre. Pero sé que no me lo estoy imaginando. Algo está aquí, y no sé cómo deshacerme de ello. Esa noche, mi hermana y yo decidimos dormir juntas otra vez, como en mi sueño. Nos aseguramos de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas, y dejamos encendidas varias luces en la casa. Pero incluso con todas esas precauciones, la sensación de estar vigiladas no desaparecía. A mitad de la noche, me desperté de golpe, sin saber por qué. Sentí un frío intenso, como si alguien hubiese abierto una ventana, pero todo estaba cerrado. Giré lentamente la cabeza y vi que mi hermana también estaba despierta, con los ojos bien abiertos y la mirada fija en la puerta de la habitación. ¿Lo oyes?, susurró, casi sin mover los labios. Me quedé en silencio, escuchando. Al principio, no oía nada, pero luego, un sonido familiar y aterrador llegó a mis oídos, el mismo susurro que había escuchado la noche anterior, esta vez más claro, como si viniera directamente de detrás de la puerta. Nos quedamos paralizadas, sin saber qué hacer. El susurro continuaba, incesante, y luego, de repente, cesó. Pasaron unos segundos de un silencio absoluto, antes de que escucháramos un golpe fuerte en la puerta, como si alguien la hubiera golpeado con fuerza. Nos abrazamos con fuerza, temblando de miedo, mientras la puerta se mantenía cerrada. Sabíamos que algo estaba afuera, esperando. No teníamos idea de qué era ni de por qué estaba allí, pero en ese momento, la realidad de nuestra situación se hizo innegable. No estábamos solas, y lo que sea que estuviera con nosotros, no tenía buenas intenciones. El golpe en la puerta nos dejó en un estado de pánico absoluto. No sabíamos qué hacer, pero quedarnos allí quietas no parecía una opción viable. Mi hermana y yo nos miramos, compartiendo un entendimiento silencioso, teníamos que salir de esa habitación. Tomando una decisión rápida, me deslicé fuera de la cama y, con manos temblorosas, agarré el teléfono. Marqué el número de emergencias, pero el teléfono no emitía ningún sonido. Ninguna señal. Era como si la conexión hubiera sido cortada. El miedo se intensificó, y supe que estábamos realmente solas en esto. Vamos a salir juntas, le dije a mi hermana en un susurro, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía.
Ella asintió, agarrando mi mano con fuerza. Nos levantamos lentamente y comenzamos a movernos hacia la puerta. Cada paso resonaba en mi mente, cada crujido del suelo parecía un estruendo. Cuando llegamos a la puerta, tomé un respiro profundo y giré el pomo, esperando lo peor al otro lado. Abrí la puerta lentamente, pero para nuestra sorpresa, no había nada allí. El pasillo estaba vacío, pero algo en la atmósfera era diferente, pesado, como si la presencia aún estuviera allí, escondida en las sombras, observándonos. Tenemos que salir de la casa, dije con determinación. No había manera de que pudiéramos quedarnos allí después de lo que había sucedido. Nos movimos rápidamente, manteniéndonos juntas mientras avanzábamos por el pasillo. La casa, que siempre había sido nuestro refugio, ahora se sentía como una trampa. Cada sombra parecía moverse, cada rincón estaba lleno de peligro. Finalmente, llegamos a la puerta principal. La abrimos con rapidez y, tan pronto como estuvimos afuera, sentí como si una gran presión se levantara de mis hombros. La noche estaba fría, pero el aire fresco era un alivio. Nos quedamos allí, en la entrada, sin saber a dónde ir. No podíamos regresar a la casa, y no queríamos quedarnos afuera indefinidamente. Pero mientras estábamos de pie en la oscuridad, mi hermana me miró con una mezcla de miedo y resolución. No podemos seguir huyendo, dijo. Lo que sea que esté aquí, tenemos que enfrentarlo. No podemos vivir así, aterrorizadas todo el tiempo. Supe que tenía razón. No podíamos seguir corriendo. Teníamos que entender qué era lo que nos estaba atormentando y cómo detenerlo. Con un nudo en el estómago, asentí. Vamos a buscar ayuda, respondí. Alguien debe saber qué hacer. Decidimos ir a casa de nuestra abuela, la única persona que podía entender lo que nos estaba pasando. Siempre había sido la guardiana de las viejas creencias y las historias que la mayoría descartaba como supersticiones. Si alguien podía ayudarnos, era ella. Corrimos hacia su casa, que no estaba lejos. Al llegar, tocamos la puerta con desesperación. Mi abuela abrió, sorprendida por nuestra presencia tan tarde. Al ver nuestras caras pálidas y asustadas, supo que algo estaba muy mal. ¿Qué pasa, niñas?, preguntó con voz suave, pero firme. Le contamos todo rápidamente, sin omitir ningún detalle. Ella nos escuchó atentamente, su rostro volviéndose más serio con cada palabra. Lo que describen es un espíritu atrapado, uno que se ha quedado en el umbral entre este mundo y el siguiente, dijo, finalmente. Por alguna razón, ha encontrado un camino hacia ustedes. Pero no se preocupen, sé cómo tratar con esto. Mi abuela sacó de su armario una caja vieja, llena de objetos que había visto muchas veces pero nunca comprendido. Ella empezó a preparar lo que describió como un ritual de protección, usando hierbas, sal y velas. Nos hizo sentar en un círculo mientras murmuraba palabras en un idioma que no entendíamos. Después de un rato, el aire en la habitación se sintió diferente, más ligero. Mi abuela nos miró con una expresión de alivio. Lo he sellado, dijo. No podrá seguirte más, pero tengan cuidado. Este tipo de entidades son atraídas por el miedo. Si alguna vez vuelves a sentir su presencia, debes mantenerte firme, sin mostrar temor. Y siempre recuerda, el miedo es su arma, pero la valentía es tu escudo. Esa noche, regresamos a casa. Aunque seguía sintiendo un ligero escalofrío, algo había cambiado. La casa no parecía tan amenazante como antes. Nos fuimos a la cama, agotadas pero aliviadas. A partir de ese día, nunca más volvimos a ver a la niña en mis sueños ni a sentir su presencia en la casa. Pero la experiencia nos dejó una lección importante: nunca subestimes lo que no puedes entender. Y si alguna vez te enfrentas a lo desconocido, recuerda que la valentía y la fe son tus mejores defensas. Gracias por vernos. No olvides darle like, comentar y suscribirte. Aquí te dejo otra historia de Reddit que seguro te va a gustar. Nos vemos en el próximo video en solo 3 días.